Buenos días y bienvenidos al Instituto de Ingeniería de España en esta jornada matinal, algo que no es muy normal en las jornadas que organiza el Instituto, pero la ocasión lo merece. La verdad es que hoy iniciamos un debate, el primer debate entre los principales partidos que se presentan a las próximas elecciones del 23 de febrero y que sin ninguna duda son los que algunos de los representantes van a dirigir nuestro destino en los próximos 4 años. A todos ellos, antes de empezar, les doy las gracias, ahora los voy a presentar y les deseo lo mejor en las elecciones a todos y cada uno de ellos. Empezando por la derecha, mi derecha. El primero es José María Figaredo, representante de Vox. Luego está Albert Oliver, de Sumar, Patricia Blanquer, del Partido Socialista, y Percival Manglano, del PP. Todos ellos serán coordinados por Javier Llompart, vicepresidente de la Comisión de Industria del Instituto, que va a ser el que va a llevar el debate. Yo solamente permito dar la bienvenida y presentarles unas pequeñas reflexiones o unos apuntes importantes que es importante que conozcan ustedes, ya los conocerán, pero mucha gente que nos está siguiendo a través del streaming, pues la verdad es que creo que es importante que lo sepan. El Instituto de Ingeniería de España ha liderado un grupo de trabajo que se creó en el Foro de Alto Nivel de la Industria Española hace 2 años y medio para concretar y presentar a los partidos políticos un pacto por la industria. Desgraciadamente, como ya surgió en otras ocasiones, al final no ha visto la luz, aunque prácticamente todos los partidos antes de proceder a la firma estaban de acuerdo. Pero llegado el momento de firmar, que si hay una ventaja política de uno, otra desventaja de otro, bueno, pues se queda la casa sin barrer, pero el documento está, es un documento elaborado por la sociedad civil, por todas las asociaciones importantes en el campo de la industria y que esperemos ahora en el nuevo gobierno que se retome, se tenga en consideración y ahora que se habla tanto de pactos, pues hombre, ya tenemos uno dispuesto a firmar, a ver si es el mascarón de proa y permite, después del pacto por la industria, pues continuar con otros pactos tan necesarios en nuestra nación. Este trabajo no solamente se ha acabado en un pacto en el cual, digamos, hay 10 puntos importantes, consensuados, sino que ha visto la luz también un documento muy importante, tiene cerca de 100 páginas, que se llama Estrategia Industria Española Horizonte 2030. Bueno, es un documento también elaborado por toda la sociedad civil, por todas las asociaciones, que, bueno, hay algún documento, o sea, no es que se haya filtrado, sino que alguno ha tenido más interés y lo tiene en su poder, pero es un documento también base en el cual hay ya hitos importantes, hay propuestas, hay indicadores en los cuales es un avance que, aunque solo sea para empezar a hablar, para poner un documento encima de la mesa, yo creo que puede servir de referencia. No es un libro blanco, no ha pretendido ser un libro blanco, sino verdaderamente un libro en negro sobre blanco para que se tenga en cuenta lo que ya está dicho. Insisto, no está elaborado por un grupo de personas, sino por todas las asociaciones de toda la sociedad civil. Y luego ya por último, para no entretenerme, porque lo importante es oír a los representantes de los partidos políticos, sí solicitar a todos ellos un tema muy importante en el tema de la industria, que se viene reivindicando, pero muchas veces se dice con voz pequeña, con voz bajita, yo quiero decir con voz alta y clara. La industria necesita la máxima representación en nuestro ordenamiento político, si me permiten. Se ha demandado muchas veces una Secretaría de Estado. Yo creo que ahora que se va a conformar un nuevo gobierno es el momento en el que la industria tenga una Secretaría de Estado, porque es la Secretaría de Estado donde se cuece todo antes de llegar al Consejo de Ministros. La comisión de sus secretarios y secretarios de Estado, algunos que hemos tenido, yo no he estado nunca en esa comisión, pero sí he tenido cierta influencia en los temas que allí se tratan, es donde realmente se cuecen los temas y no se puede estar, digamos, en inferioridad de condiciones frente a los temas tan controvertidos como puede ser el tema de la energía, el tema ambiental, en fin, o el tema de ubicación incluso de industrias. Yo creo que es importante, además que sirva también para coordinar las comunidades autónomas. Y hay una máxima que yo siempre comento: el dinero que se emplea en recursos humanos, sobre todo recursos humanos de alto nivel, nunca es un gasto, es una inversión. Así es que yo sí que les dejo, digamos, les arrojo esta
no es patata caliente, sino esta reivindicación que creo que es justa para todo el mundo que amamos la industria y que queremos que esto vaya adelante. Y sin más, yo ya me retiro y muchísimas gracias a todos por estar aquí oyéndoles y sobre todo a los representantes de los grupos políticos, que esperemos, les deseamos a todos ellos, como he dicho al principio, el mayor de los éxitos en su vida, digamos, política, pero sobre todo en su vida profesional y personal. Muchas gracias y ahora ya, Javier, te doy la palabra y ya continúas tú el debate. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a empezar sin más. Voy a hacer una brevísima introducción sobre la industria, que en España desempeña un papel crucial en la economía del país, representando una parte significativa, aunque no suficiente, del Producto Interior Bruto de nuestro país. Según los últimos datos del Instituto de Estadística, en el 2021, pues la industria española contribuyó aproximadamente con el 14% del PIB español, aún lejos del 20% del objetivo que se había marcado la Unión Europea, ¿no? Además, la industria es el sector más internacional de la economía y es el principal impulsor del sistema ciencia, empresa y sociedad del conocimiento. A nivel europeo, la industria también juega un papel fundamental en la economía de la Unión Europea y según Eurostat, en el 2020, la industria manufacturera representó algo más del 15% del PIB de la Unión Europea. La realidad es que la experiencia de los últimos años, especialmente después de la crisis de 2008, ha mostrado que los países más industrializados son más estables económicamente que aquellos con una menor industrialización. Estas economías han mostrado una mayor estabilidad y resiliencia frente a crisis globales, bien sean estructurales o bien sean coyunturales. Además, el aumento del peso del sector industrial tiene en un país varios efectos significativos, como serían el incremento de la productividad laboral, la mejora del nivel educativo, ya que los empleos en la industria requieren personal cualificado, lo que implica que la educación y la formación profesional son cruciales en este ámbito. El sector industrial tiene además un efecto multiplicador, tanto directo como indirecto, en la generación de empleo. Según algunos análisis, cada puesto de trabajo en la industria puede generar hasta 4 empleos indirectos o inducidos. Además, los establecimientos industriales tienden a agruparse en determinadas áreas, creando un entorno de sinergias y arrastre económico. Y estas concentraciones industriales fomentan la colaboración y el intercambio y una cultura común. La industria suele ser además el epicentro de la innovación de un país. El progreso industrial está ligado al liderazgo en áreas de innovación local y es en ese sector donde se invierten los montos más elevados en este ámbito. La mayoría de las exportaciones de los países desarrollados consisten en productos manufacturados y están vinculados a la participación de las empresas en las cadenas internacionales de valor. Todos estos datos demuestran la importancia de la industria tanto a nivel nacional como europeo. No solo genera riqueza y empleo, sino que también impulsa la innovación, el progreso tecnológico y el desarrollo sostenible. Durante esta jornada esperamos tener la oportunidad de escuchar la propuesta de los 4 partidos principales sobre estos asuntos. Si me permitís, voy a hacer una breve introducción de los miembros, aunque ya los ha presentado el presidente, empezando por Patricia. Patricia Blanquer es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Auditoría y Gestión Empresarial. En la última legislatura fue diputada por la provincia de Alicante, portavoz de Hacienda, vocal de la Diputación Permanente y secretaria ejecutiva de Industria y Comercio y Turismo en la Ejecutiva Federal del PSOE. Percival Manglano es abogado, diputado por Madrid, candidato a las elecciones del 23J, vicepresidente de la Comisión de Industria en el Congreso y ha sido consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y concejal del Ayuntamiento de Madrid. José María Figaredo es abogado y economista por la Universidad Pontificia de Comillas y especializado en litigios y arbitraje y sobre todo en arbitrajes de construcción y energía. Es secretario general del Grupo Parlamentario Vox y portavoz de la Comisión de Energía e Industria y miembro de la Diputación Permanente. Y Alberto Oliver es ingeniero del ICAI, es ingeniero industrial del Estado, responsable del Plan Industrial Industria de Madrid de Más Madrid, integrado en el Movimiento Sumar y es diputado de la Asamblea por Madrid. Y ya sin más, pues vamos a pasar a lo que nos interesa, que son las cuestiones que queríamos plantear. Vamos a empezar a abordar
el tema de capital humano en la industria, que creemos que es fundamental. Como sabemos, pues nuestros jóvenes titulados STEM se nos marchan. La formación profesional sigue siendo la extraordinaria asignatura pendiente, siendo la formación profesional clave y reconociendo que la formación STEM les falta trabajo práctico. ¿Qué iniciativas proponen para retener el talento e impulsar la formación profesional absolutamente ligada a nuevas tecnologías y a tener una hoja de ruta clara que favorezca la incorporación de la formación profesional hacia estudios de mayor nivel tecnológicos? Si os parece, empezamos por mi derecha a izquierda o hacia la derecha, y luego iremos cambiando. Percival. ¿Empiezo yo? Muy bien. Por favor. Muy bien, pues muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos ustedes por acudir a este debate. Gracias a los que nos siguen por streaming y gracias al Instituto de la Ingeniería por la organización. Es francamente un placer estar aquí. Mi objetivo en este debate básicamente es uno, y es el siguiente: es trasladarles las iniciativas en materia de industria que se presentaron en el programa electoral del Partido Popular, que se presentó justamente ayer. Por lo tanto, el trabajo que he hecho es desmenuzar el programa electoral para plantearles todas las iniciativas relevantes para la industria a lo largo de este debate. Algunas veces lo haré de manera más, digamos, que encaje con más claridad, otras veces forzaré más, pero el caso es que yo creo que en un debate como este lo más importante que se deben llevar ustedes es saber cada uno de los partidos qué es lo que planteamos en materia de industria. Entonces, empezando, además, hilando mucho con la introducción que nos acaba de hacer don Javier, el contexto es importante. Él ha dado algunas grandes cifras: el 14, el 15% del PIB español es industria, pero la idea clave es que la industria está o estancada o en declive en términos económicos en España. Y esto es lo que nos tiene que preocupar y esto es lo que tiene que motivar las iniciativas, las propuestas electorales que hagamos de cara a las elecciones. O sea, no es solamente que el PIB, que el peso de la industria en el PIB sea bajo, del 15%, sino que ha caído. Desde 2019 ha caído en más de 3 puntos. El número de empresas que se dedican a la industria, que son 110.000 en toda España, también ha caído desde el año 2018. Y sobre todo han caído las pymes. El número de pymes no para de caer, de pymes industriales no para de caer. En términos de empleo pasa lo mismo. Se calcula que la industria genera unos 2,8 millones de empleos directos, hasta 7 millones de indirectos, pero está estancado. El empleo industrial está estancado desde hace 4 o 5 años. Esto es particularmente preocupante para los españoles, puesto que el salario medio y en general las condiciones de empleo en la industria son mejores que la media de los salarios en España. Son trabajos más estables, con mejores salarios y, por supuesto, con menor temporalidad. Y además, cuando digo que los salarios son mejores, les doy el dato. La media del salario industrial es de 27.400 euros al año, mientras que el salario medio en España son 24.250. Es decir, que el salario medio industrial es un 15% mayor que el salario medio en España. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para fomentar los empleos en industria? Sabiendo, como bien se ha dicho, que el sector industrial tiene una gran dificultad para cubrir vacantes. Y aquí es donde entro ya en las propuestas del Partido Popular, insisto, incluidas en el programa electoral presentado ayer y que está a su disposición en la página web del Partido Popular. Hay que fortalecer la conexión entre la formación y la empresa, aumentar la eficacia de la transferencia de conocimientos del aula al entorno laboral. El conocimiento académico tiene que tener una aplicación práctica industrial. ¿Esto qué significa? Pues profundizar en el desarrollo de la formación profesional dual para asegurar que esté alineada con las necesidades actuales y futuros de contratación de la industria. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues se hace avanzando en la dualización real de la formación profesional, implicando a las empresas. No hay formación posible si no se va de la mano de las empresas. Esto significa más colaboración público-privada y más contacto con el tejido industrial, más contacto directo. Y significa también desarrollar incentivos que promuevan la participación de la empresa en la formación a través de prácticas y la definición y el diseño de los contenidos y los estándares
del aprendizaje. Como me quedo sin tiempo, después en la segunda parte les hablaré de las políticas activas de empleo porque tienen mucho que ver con el problema al que nos enfrentamos. Gracias, Percival, por ser concreto y os agradecería que todos lo fuerais. Patricia, por favor, si no te... Sí, muchísimas gracias. Mi primera intervención, como no, agradecer la invitación a participar en este debate. Nos proponías en el primer punto hablar básicamente de lo que sería la formación y la educación en la industria, pero como ha hecho también mi compañero y me ha antecedido en la palabra, tengo que decirles que efectivamente la industria para el Partido Socialista es muy importante y efectivamente a lo largo de estos años en el Gobierno lo ha demostrado el apoyo básicamente a la reindustrialización y todo el esfuerzo que se ha hecho en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y también en colaboración de esta casa de la ingeniería de España, ¿no? En la que básicamente el Instituto de Ingeniería de España, en el que básicamente ha estado prácticamente colaborando estrechamente con el Gobierno y con toda la sociedad civil para instituir y para constituir el foro de alto nivel de industria, en el que básicamente lo que se ha hecho es diagnosticar en qué situación nos encontramos, pero también dibujar una estrategia 2030 en la que se abordan toda una serie de cuestiones desde la formación, del capital humano, desde la energía, desde la innovación, desde la logística, toda una serie de cuestiones en la que uno, fundamentalmente, es la formación de capital humano. Y desde luego, nosotros desde el Partido Socialista, el primer paso que tenemos que hacer, como no podía ser de otra manera, es aprobar esa estrategia española de impulso industrial 2030, que debe estar alineada con la Unión Europea, una estrategia en la que deben abordarse todos los elementos que influyen en el impulso industrial y en el capital humano, que es, como decía, uno de los ejes más importantes. Diálogo social, coordinación en todas las partes implicadas, impulsar nuevos perfiles profesionales ligados a la industria, incrementar la atracción y retención de talento industrial, la formación y el aprendizaje continuo y fomentar, como no, el espíritu emprendedor. Quisiera decir que no partimos de la nada, sino todo lo contrario, porque ya se ha aprobado la nueva ley de formación profesional, que además se ha hecho con mucho consenso, teniendo en cuenta las comunidades autónomas, teniendo en cuenta todos los sectores, una nueva formación profesional que propone un sistema muy flexible, que está relacionado con los diferentes sectores productivos, un sistema que va a ayudar a que todos tengan oportunidades y que elijan su carrera profesional en el sentido dual, en el que lo que se pretende claramente es un modelo en la que, en colaboración con las empresas, se va a combinar la formación más técnica con la formación en las empresas. Hay que tener en cuenta que además se propone toda una red de colaboración en la que básicamente lo que se pretende es que se tenga en cuenta no solo la formación académica, sino también la formación práctica, en la que se pongan en valor las capacidades técnicas, las capacidades personales y también las capacidades de emprendimiento. Y eso va a ser muy importante. Por tanto, una formación profesional dual en la que ya estamos trabajando y en la que próximamente va a publicarse el decreto ley de tal. Quería decir que es importante facilitar convenios de colaboración con sectores estratégicos, la red de centros de excelencia nacional, la colaboración público-privada, la digitalización y la sostenibilidad, pero no quisiera terminar sin hablar de dos cosas también importantes: el plan de atracción y retención de talento científico e innovador, que ha sido básico en la Ley de Ciencia que fue aprobada, en la que va a movilizar 3.000 millones de euros con el objetivo que vuelvan científicos que en su momento se fueron, porque cabe destacar que en la anterior crisis y con el gobierno del Partido Popular lo que se produjo es una fuga de talento, una fuga de científicos, y ahora precisamente con el plan de ciencia y con este plan de recuperación de talento lo que estamos intentando es establecer actuaciones que permitan esa atracción y recuperación del talento. De hecho, ayer la ministra de Ciencia hablaba del plan Atrae, en la que pretendemos que científicos de gran reconocimiento puedan volver a España. También hay que tener en cuenta todos aquellos programas para promover vocaciones científicas y tecnológicas entre niños y niñas, las actividades educativas del área STEM, así como acelerar la puesta en marcha de programas de cátedras y becas Universidad-Industria para potenciar precisamente el talento de España. Pero también quisiera poner en valor la ley de startups, una ley en la que perfectamente lo que hemos creado o lo que estamos generando es un ecosistema de emprendedor innovador. Y también me gustaría hacer referencia a una cuestión, porque hablaba también de las vacantes no cubiertas. Quiero decirles que la situación de España
no es tan mala respecto al nivel de Europa, porque aquí estamos hablando, según las últimas cifras oficiales de Eurostat, las vacantes no cubiertas están alrededor de una tasa de un 0,9% en España, mientras que la media de la eurozona es de un 3%. Por tanto, en esta situación yo creo que también hay que ponerla en contexto. Es verdad que nos encontramos a principio de legislatura una situación en la que la formación en las empresas era muy baja, estábamos en una situación con respecto a los países europeos con unos índices de formación muy baja, pero realmente podemos decir con los datos de afiliación, por ejemplo, que salieron publicados ayer mismo, no solo estamos viendo cómo está creciendo la afiliación, somos uno de los países que más está creciendo en empleo con respecto a las grandes ciudades, o sea, con respecto a antes de la pandemia. Hemos crecido España un 5,4% de afiliación, mientras que, por ejemplo, Alemania está creciendo respecto de antes de la pandemia en un 0,3%. También me gustaría destacar que la reforma laboral ha ayudado también a salvar todos estos problemas en la que había una temporalidad muy grande y se estaba produciendo una descapitalización de las empresas, y ahora con la reforma laboral estamos consiguiendo que los contratos sean indefinidos y que además se esté recapitalizando las empresas. Es decir, antes de la reforma lo que veíamos era un modelo productivo donde la precariedad, la descapitalización y la baja productividad existía, y después de la reforma estamos viendo cómo estamos avanzando en estabilidad, formación y productividad. Y por último, por terminar, tengo que decir que precisamente los datos de afiliación de ayer lo que nos decían es que el crecimiento de empleo respecto al nivel previo a la pandemia es especialmente dinámico en sectores de alto valor añadido, como informática y telecomunicaciones, cuyo número de afiliados ha crecido un 22,7% respecto a lo que se registraba antes de la pandemia, o actividades profesionales, científicas y técnicas, que representa un crecimiento de un 13,3%. Desde el fin de la pandemia, 1 de cada 4 nuevos afiliados se ha incorporado a sectores altamente productivos. Por tanto, acoplar las necesidades de formación al sistema productivo es esencial, pero creo que estamos en el buen camino, se están abordando todos los aspectos precisamente para avanzar en este sentido, y creo que tenemos un mensaje de esperanza. El próximo viernes presentaremos nuestro programa electoral y desde luego va básicamente en el sentido de ir precisamente avanzando en todos estos aspectos que les he planteado. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Vamos a pasar con Alberto y los pediría más concreción en las respuestas, porque tenemos muchísimas preguntas y me gustaría cubrir el máximo posible. Alberto, por favor. Pues muchísimas gracias. Lo primero, gracias a todas vosotros por acompañarnos esta mañana aquí, a los que habéis podido venir de manera presencial y a los que nos estáis siguiendo por redes sociales o nos vais a ver en el futuro. Bueno, como las bondades de la industria, parece que estamos todos más o menos de acuerdo. Todos queremos que la industria crezca, todos consideramos que es importante, pues yo en esa parte creo que no me voy a centrar demasiado. Entonces voy a ir a la pregunta, que la releo. Dice, ¿qué iniciativas tenemos para retener el talento, impulsar la formación profesional dual ligada a las nuevas tecnologías y una hoja de ruta clara que favorezca la formación profesional hacia estudios de mayor nivel tecnológico? No, hay varias partes aquí, ¿no? La primera sería la retención del talento, la formación del talento y la retención del talento. Bueno, yo ahí, creo que la pregunta es clave, ¿no? Bueno, ¿qué hace a alguien con talento quedarse en nuestro país, o quedarse en una región, o quedarse en España? Bueno, pues lo que hace a alguien talentoso es tener sectores de valor añadido donde pueda desarrollar su carrera profesional. Pues este sería como el primer marco donde podríamos ponernos de acuerdo. Entonces, si nos ponemos en la cabeza de alguien que quiere desarrollar una carrera profesional, lo primero hay que tener un entorno lo suficientemente atractivo, tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista laboral. Entonces, para ello lo que estamos haciendo, lo que hemos ido desarrollando durante estos últimos meses y años, porque si bien Sumar es una formación relativamente nueva, todos los que participamos de Sumar llevamos años trabajando en estos asuntos, es saber muy bien dónde están las competencias. Desde el punto de vista de formación y desde el punto de vista industrial, la mayor parte de las competencias están en las comunidades autónomas. Es decir, hay un marco general desde parte del Estado que marca unas directrices generales, y luego son las comunidades autónomas quienes ejecutan o quienes desarrollan las propias políticas industriales. Por eso hay diferencias abismales entre comunidades autónomas, como por ejemplo el País Vasco, que tiene un plan industrial de 4.000 millones de euros para los próximos 4 años, o la Comunidad de Madrid, que tenía un pseudoplan de 600 millones de euros, del que ejecuta aproximadamente unos 5 millones al año, por poner una cifra media, ¿no? Entonces, las competencias están en las comunidades. ¿Qué hace falta para retener el talento? Bueno, pues si alguien quiere dedicar su vida profesional a la industria, tiene que tener los itinerarios
para poder desarrollarse en el ámbito industrial. Yo he trabajado toda mi vida en la industria hasta hace relativamente poco y es una carrera apasionante y no se conoce. O sea, la gente no tiene, la gente por lo general no se siente atraída por la industria. Hay muchos empresarios con los que nos hemos reunido en los últimos meses que nos dicen que les cuesta mucho atraer personal cuando ofrecen mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales y desarrollan proyectos con un nivel de innovación que no tiene nada que ver con el sector de los servicios. Entonces, primero hay una desconexión, hay una falta de conocimiento y ahí la administración, tanto la central como las comunidades autónomas, tienen mucho que decir. Entonces hay que represtigiar la industria, hay que ponerla en el centro y para eso nos tenemos que poner todos los partidos políticos de acuerdo. Y esto es muy importante. Hay cuestiones que quizás deberían ser, que no deberían ser cuestiones entre disputas partidistas de hoy te firmo el pacto, mañana no porque te viene bien a ti. Entonces, lo primero es que hablemos de industria, que la gente sepa lo que es la industria. Lo segundo es acercar a los que puedan trabajar en la industria a la industria, porque una vez conoces la industria es muy difícil salir de ella porque te encanta, particularmente. Es donde quiero trabajar en cuanto salga de aquí. De hecho, me hice ingeniero industrial del Estado precisamente para poder seguir vinculado al sector industrial después, ¿no? Luego, por supuesto, si queremos retener el talento y formar talento, tenemos que tener en las propias comunidades autónomas, tenemos que tener formación profesional, porque es que ahora mismo no hay formación profesional ligada a la industria. Y la que hay muchas veces no tiene conexión con la propia empresa, es decir, estamos formando profesionales en cuestiones que están desfasadas ya. Entonces, esto requiere una permanente actualización y un esfuerzo grande por parte de la Administración en la transición desde un modelo donde la gobernanza venía desde un plano donde el Estado era omnipotente, omnipresente y decidía lo que quería independientemente de lo que ocurriese, hacia un modelo de cogobernanza donde también las empresas, el sector tejido empresarial son capaces de ponerse de acuerdo. Y ejemplos de esto tenemos, porque empresas, por ejemplo, como Saint-Gobain, han llegado a acuerdos con los ministerios para hacer itinerarios que favorezcan la inclusión social. Y yo voy a decir una cosa que también puede sonar quizás un poco novedosa, ¿no? O sea, la formación ya no solo tiene que ser de los empleados, tiene que ser también de los empresarios. Yo tenía un jefe que me decía, dice, joder, qué faena formar a alguien y que se te vaya, ¿no? Y entonces automáticamente decía, joder, pero sería mucho peor que no le formase y que se me quedase. Entonces, creo que es importante que también desde el ámbito directivo se fomente no solo la formación de los empleados, sino la formación de los propios directivos. Y eso es algo que hemos dejado aparcado durante demasiado tiempo y creo que tenemos capacidad de hacerlo. Y por último, como ya he dicho, cierro ya aquí este apartado, la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado. Las competencias de industria están transferidas a las comunidades autónomas y tenemos asimetrías entre ellas. Jolín, vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo lo hacemos como país. O sea, si formamos parte de una Unión Europea y estamos avanzando y la Unión Europea tiene claro que vamos por misiones y que queremos llegar al 20%, pues no estaría mal que nos coordinásemos también dentro de España, ¿no? O sea, que yo creo que parece una cosa de sentido común. Entonces, fomentar esa coordinación, y yo creo que en Sumar precisamente nos hemos caracterizado por precisamente saber coordinar distintas sensibilidades. Creo que es importante que haya esa coordinación para fomentar aquellos lugares donde hay determinadas características que las hacen particularmente interesantes para determinados tipos de industria, no solaparse y sobre todo funcionar como un solo país. Muchas gracias, Alberto. José María, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo sí voy a ser muy breve. La formación Vox apuesta y ha apostado, hemos presentado más de 15 iniciativas durante esta legislatura en el Congreso relacionadas tanto con el FP, la promoción del FP, el FP Dual en la colaboración público-privada, al cual parece que ahora Sumar se suma. Está muy bien, porque durante toda la legislatura han estado en contra de la colaboración público-privada en materia de educación. ¿Sí? Sí, expresamente en contra. Nosotros, sin embargo, estamos muy a favor. Creemos que la formación industrial tiene que estar ligada necesariamente a la industria y creemos también que hay que establecer medidas concretas que hemos propuesto y que en todas las iniciativas que hemos ido planteando, en estas 15 iniciativas de las que lo hemos ido planteando, que son medidas para facilitar la contratación de personal joven de reciente formación o en proceso de formación por la industria. Tanto procesos sean como de colaboración público-privada durante la propia formación, como para los primeros contratos laborales, todos ellos con estímulos e incentivos para esa contratación. También hemos propuesto y promovido estímulos para la atracción de talento con experiencia,
es decir, esas personas que tienen una experiencia en materia industrial, que están en épocas vitales en las cuales ya caen en procesos de paro, pues típicas 45, 50 años, que es muy difícil la reincorporación al mercado laboral. Nosotros, sin embargo, hemos promovido iniciativas para tratar de recaptar a estas personas en el mercado laboral con tipos de excepciones fiscales, facilidades en las cotizaciones de la Seguridad Social. Y esto es lo que es formación propiamente dicha. Luego, en cuanto que hay una cuestión respecto a el mantenimiento de la población y la formación en los puestos de trabajo, es esencial que para que existan puestos de trabajo en la industria, se mantengan los puestos de trabajo en la industria. Esto parece redundante, pero me explico con un ejemplo muy práctico. En la ría de Leo, justo en la frontera entre Asturias y Galicia, tenemos un par de empresas muy punteras en el sector naval. Son dos empresas que muy de nicho y fijan una población experta en materia industrial, desde soldadores de aluminio hasta soldadores de acero que no tienen... Bueno, fijan una población muy concreta. Pues bien, cada puesto que se destruye en estas empresas es imposible volver a rellenarlo. Imposible. Una vez que tú has despedido, por los motivos que sean, que has reducido, que has cerrado una de estas empresas porque ya no son viables económicamente, y ahora entraré en ello, es imposible volver a captarlo. ¿Por qué? Porque son puestos de trabajo de aprendizaje del maestro al aprendiz. Prácticamente es fundamental que esa industria siga, porque es precisamente la industria la que alimenta la rueda. En el momento en el que esa industria desaparece, esa población experta en esa materia desaparece también, y recuperarla luego es totalmente imposible. A su vez, la destrucción de esta industria, y está relacionado con todo lo que ha comentado Patricia, que has incurrido en un par de errores, en mi opinión, y es básicamente que la política del Partido Socialista ha sido manifiesta y expresamente antiindustrial. La política socialista ha sido manifiesta y expresamente antiindustrial. El Partido Socialista en esta legislatura ha destruido deliberadamente la industria de España. Empezaron la industria, cuando arranca la legislatura socialista en el año 2018, empieza la industria representando un 16% del PIB, y cuando acaba el Partido Socialista, la industria representa un 14%. Todas las medidas que ha adoptado el Partido Socialista han sido abierta y expresamente contrarias a la industria en España. Han sacrificado nuestra industria en el altar de la descarbonización. Han primado la descarbonización sobre la industria, y la política que han aplicado para descarbonizar España ha sido cerrar la industria. Como usted emite CO2, yo le obligo a usted por H o por B a cerrar, y ese CO2 ya no se emite. Descarbonizamos España. Esa ha sido la política del Partido Socialista. Venían y anunciaban el PERTEBEC, el vehículo eléctrico conectado. Bien, PERTEBEC, 2.300 millones. ¿Cuántos se han adjudicado? Apenas 700. Dicen, vamos, 3.000. 3.000, bueno, yo creo que eran 2.700. Bueno, vamos a un paquete de medidas que vamos a aplicar, a implementar, decía el Partido Socialista, os vamos a dar dinero a raudales que os va a salir por las orejas, y adjudican un X% mínimo. La reforma laboral del Partido Socialista no ha hecho más que establecer dificultades a la industria, también provocando en definitiva las caídas de las empresas industriales, como de hecho pues está sucediendo. En definitiva, lo que hay que hacer es, para la industria, todo lo contrario de lo que se ha hecho. Hay que facilitarle la vida a la industria, estableciendo las excepciones necesarias y en la pausa necesaria a la descarbonización. España es el país que menos CO2 emite de Europa, el que menos. En España emitimos unas 4 toneladas de CO2 per cápita, mientras que en Alemania se emiten unas 8. Estados Unidos emite 13 toneladas de CO2 per cápita. No tiene ningún sentido que España haga más esfuerzos que nadie en esta descarbonización, cuando ya somos los que más adelantados estamos. Y ya termino, soy el que menos me he esparcido en mi turno de intervención. En definitiva, tenemos que establecer las facilidades para la industria, energía eléctrica barata. En definitiva, eso es lo que necesita la industria, su propia supervivencia, que es la que a su vez determinará el mantenimiento de puestos de trabajo. Gracias, José María.
me pide Patricia que por alusiones, lo que te pediría, Patricia, es que fueras muy concreta. Muy concreta. No se trata de opiniones, se trata de hechos. Presupuestos generales del Estado en el 2018 habían 2.000 millones de euros. En el 2023, 7.234 millones. Que el Estado gaste presupuesto más, en materia de industria no ha significa que la aumentado industria un crezca. 261%. La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en más de 100.000 personas. Estamos hablando de afiliación industria manufacturera y extractiva. Estamos hablando de diferencia entre mayo de 2018 y mayo de 2023. Hay más afiliación a la Seguridad Social, como decía, en industria y en manufactura. PIB a precios de mercado y valor añadido bruto a precios básicos, 14,5% en el 2018, en el 2023 un 15,3%. Inversión extranjera en España, entre el 2012 y 2017, 134.000 millones, entre 2018 y 2022, 171,5 mil millones de euros. ¿Qué quiero decir con todo esto? Creo que los datos son abrumadores de que efectivamente ha habido una reindustrialización y lo que ha habido claramente es una apuesta por la descarbonización y por convertir una amenaza en una oportunidad, generando también un sistema que nos ha permitido ser competitivos en precios energéticos, que mientras ustedes votaban en contra de todo lo que era apoyar a la industria y apoyar la formación profesional, porque ya me dirán, la ley de formación profesional, el único que votó en contra fue el Partido Popular. Yo lo que, ya me dirán. pediría sobre todo es que nos digáis cosas unos a otros, porque si no os tengo que dar turno de réplica, como es normal, y lo que nos gustaría es oír propuestas y no, digamos, reproches, ¿no? Porque yo lo que me quedo es con lo que habéis dicho todos en común en este punto, y es, primero, el apoyo a la formación profesional dual, y segundo, me pareció importante también que habéis coincidido todos en que hay que contar con la industria para establecer las rutas de aprendizaje de las materias STEM. Vamos a pasar a tema de la energía. Y quería comentaros que una cuestión que parece básica y la que acabáis incluso de tratar, y es que se cree que las energías renovables pues, no van a ser suficientes para sustituir a las energías procedentes de combustibles fósiles. Y que además están empezando a tener contestación incluso porque afectan al paisaje. ¿No cree usted o no creéis que es imprescindible alargar la vida de las centrales nucleares existentes y redactar, como están haciendo unos 40 países aproximadamente, un programa de inversiones en energía nuclear, por cierto, declarada verde por la Unión Europea? ¿Qué opináis de las inversiones españolas en el desarrollo de la energía de fusión? Si os parece, empezamos por Alberto en este caso. Perfecto. Pues, a ver, yo he tenido la suerte de trabajar en el sector nuclear, particularmente en empresarios agrupados, donde tuve la suerte de trabajar en el complejo del ITER, no sé si conocéis el complejo del ITER, que es precisamente el complejo de desarrollo de energía de fusión. Voy a entrar primero con la energía de fusión y luego, si queréis, entro con el tema de las energías, con la energía nuclear como forma de producción de energía. Bueno, la energía de fusión yo creo que es una energía por la que muchos países están apostando, y España también está apostando a través del consorcio europeo, que es precisamente el ITER, ¿no? Donde se están destinando muchos millones de euros a la consecución de energía, no solo en España, sino en Estados Unidos. Ya se ha conseguido energía de fusión, si no recuerdo mal, que genera más energía de la que se consume. Es decir, es una vía claramente de investigación que ojalá dentro de poco sea la solución a los problemas energéticos que podemos tener en el mundo. Entonces hay que seguir, obviamente, invirtiendo en investigación y desarrollo hasta que sea una tecnología madura para poder seguir avanzando. Con respecto a si es necesario alargar la vida de las centrales nucleares, yo creo que no hace falta. Es decir, ahora mismo, teniendo en cuenta que la energía eléctrica representa aproximadamente el 23% del consumo energético del país, tenemos que tener en cuenta que la energía de base, la energía nuclear, ahora mismo representa aproximadamente menos del 15%, si no recuerdo mal, los últimos datos de red eléctrica española. Todavía quedan años para que se cierren las centrales nucleares, pero si estamos viendo ahora lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Francia, donde tienen que cerrar la mitad de las centrales por mal mantenimiento o por un mantenimiento porque ya no saben los límites de los materiales que están usando dentro de las propias centrales, no parece sensato seguir alargando la vida de las centrales nucleares de nuestro país. Más aún cuando existen tecnologías mucho más baratas y estamos viendo ahora mismo en las horas centrales del día como la explosión de energía
solar, los paneles solares, sobre todo el autoconsumo, está reduciendo los precios de la energía muchas veces a valores de cero. Eso es un problema distinto, porque tenemos que ver qué hacemos con el pool de energía cuando los precios sean permanentemente bajos. Otra cuestión distinta es qué hacemos con el transporte, que al final el transporte en nuestro país representa aproximadamente el 45% del consumo energético de España. Y ahí sí podemos tener un problema, no tanto con la electrificación, que podría llevarse a cabo con las redes que tenemos, pero con la transición, sobre todo en vehículos pesados y muy pesados, ¿no? Entonces, a día de hoy no parece que las tecnologías estén suficientemente maduras como para electrificar también las flotas de distribución y de transporte de mercancías, y ahí tenemos que ver qué hacemos, sin descartar otras opciones. Yo creo que hay que sentarse a hablar con los distintos actores de la industria y ver cómo se aborda la cuestión del transporte de mercancías para conseguir descarbonizar un sector que mueve el 96% del transporte de las mercancías de nuestro país, ¿no? En España tenemos una inmensa suerte, tenemos unos recursos naturales que nos permiten reducir el coste de la energía hasta ser, entre comillas, y igual no queda bien decirlo así, el Golfo Pérsico de las energías renovables en este siglo. Igual que ha habido países que se han enriquecido muchísimo a costa de la extracción de petróleo y de gas natural, España tiene la oportunidad de aprovechar el abaratamiento de las tecnologías renovables, de producir tecnologías renovables aquí, porque ahora mismo el 80% de todas las importaciones de placas fotovoltaicas viene de terceros países. Nosotros ponemos la investigación y el desarrollo y luego importamos directamente los paneles que están produciendo en otros lados, cuando teníamos esa capacidad aquí hasta el año 2007. Eso se ha perdido. Entonces, tenemos la oportunidad a través de los PERTEs, a través de las iniciativas del Estado emprendedor, focalizando los retos de país y atrayendo a la industria para ser capaces de generar polos de generación de conocimiento, de talento y de capacidades. Todo esto, todos estos elementos yo creo que configuran un escenario bastante positivo dentro de, si lo sabemos gestionar bien, bastante positivo dentro de nuestro país, que nos pueden permitir no solo generar energía, sino generar todo el valor añadido, por ejemplo, acero verde, por ejemplo, aluminio verde y todos esos elementos que sí que aportan un valor añadido de alto nivel, que nos pueden permitir convertir a nuestra industria en un elemento central dentro de la Unión Europea y dentro del planeta. Gracias, Alberto. José María. Sí, bueno, veo que Alberto ha evitado responder a la pregunta. ¿Así? De ¿Qué parte? centrales nucleares, He dicho que prolongar la vida. No, he dicho que no. Igual no estabas escuchando, pero no. Sí, estaba escuchando. Has dicho, no, queda mucho tiempo para que las centrales... 2026 hasta 2032 y luego después... Esa es la primera. Claro. Claro, desde 2026 Entonces, hasta 2032. ¿Y cuánto cuesta el precio de la energía ahora? Entonces, En Oravalle. Sí, claro, en ¿A Oravalle. 0 euros? Sí, Pues pero nada, a construir centrales nucleares, estupendo. ¿Cuánto cuesta una central por nuclear? Supuesto. Mucho dinero, Pues efectivamente, pero ¿cuánto cuesta? Tanto que no es Claro, rentable. no, al contrario. Y he trabajado si es en el sector rentable, nuclear, si es rentable ¿Tú has porque trabajado en el sector nuclear? No. Pues yo sí. Tú sí, bueno, no, tú has trabajado en un organismo de investigación ligado al ministerio en el cual estabas trabajando. No producías, investigabas la fusión, que es diferente de trabajar en la fisión, que es lo que a día de hoy genera energía nuclear. La fusión llegará, sin duda, igual que el acero producido con hidrógeno verde, llegará. Yo no hablo de hidrógeno. Pero sí has hablado del acero verde, pero no con hidrógeno. Has hablado del acero verde, que está ligado necesariamente al hidrógeno. No. Sí, claro que sí. De hecho, con paneles solares, ¿no? La única forma de combinar, claro, el acero lo necesitas combinar. Necesitas expulsar y sacar el oxígeno que tiene el mineral de hierro, necesitas sacarlo de alguna forma para producir el acero. Las acererías en nuestro país son eléctricas. Sí, pero para la combinación, pero para la combinación del hierro y sacar el oxígeno del hierro. Queda un alto horno en España, uno. Quedaban dos y uno lo han cerrado. Y hay esto se utiliza con gas. Se hace reaccionar con gas. Y el acero verde lo que pretende es hacer reaccionar ese hierro, hacerlo reaccionar con hidrógeno. Para combinar el O2. Bueno, no sé, parece que no lo sabes. Entonces te lo estoy intentando contar. Son hornos eléctricos. No, pero eso es para fundir una vez que tienes el mineral de hierro puro ya sin el oxígeno. Antes de eso lo has tenido que combinar. Hasta ahora se hacía con carbón, que es la parte que emitía más CO2 dentro del proceso de producción del acero. Actualmente se está haciendo con gas, que emite aproximadamente 1/3 del CO2, y lo que se pretende hacer es con hidrógeno. Y ahí es donde estaría el acero verde. Ese sería el acero verde. A día de hoy solo existe en el mundo
una planta experimental de producción de acero verde que ni siquiera llega al final del ciclo, que está situada en Suecia y que a día de hoy no es comercialmente viable. Es más, los suecos lo que están haciendo es desarrollar la tecnología para patentarla y después comercializarla. No pretenden todavía comercializar ese acero verde. En fin, pero bueno, son temas que entiendo que si no estás metido en el asunto concreto, entiendo que es lógico que no tengas esta noticia concreta. Pero bueno, Vale, gracias. la realidad es que en España, y has hablado del transporte, en España se consumen aproximadamente 300 teravatios hora en gasoil y gasolina para transporte. Reconvertir estos 300 teravatios hora en electricidad exigiría generar unos 100 teravatios hora si transformásemos todos estos motores de combustión en motores eléctricos, y a día de hoy es prácticamente imposible. Básicamente exigiría duplicar la generación eléctrica sin CO2, porque se supone que es el objetivo que tienen, que hay en España, que es aproximadamente de 180 teravatios hora al año. En definitiva, es una situación que está muy lejos de ser viable. Pero para ello, si lo que pretendemos es esa descarbonización, en la que todos parece que estáis instalados, es necesario incrementar la generación eléctrica libre de CO2. ¿Cómo se puede hacer eso? Se ha demostrado que con las energías renovables no tienes ni la sincronía con el sistema ni el suministro asegurado, que es la parte esencial de un sistema eléctrico y energético que efectivamente haga viable la industria en un país. ¿Cómo sí obtienes esa sincronía y esa seguridad en el suministro? Con las centrales nucleares, que a día de hoy en España tenemos más de 15 puntos en los cuales podrían instalarse a día de hoy reactores nucleares. Tanto es así que en Vandellós 1 todo el lugar está ya autorizado para la instalación de una central nuclear. En Vandellós 2 habría espacio para otros 2 grupos adicionales. En Cofrentes habría punto para un reactor adicional. En este caso sí que habría que instalar una torre de refrigeración, puesto que el punto frío no sería suficiente. En definitiva, España tiene mucho potencial. La energía nuclear ha demostrado ser segura, ha demostrado arrojar y aportar certidumbre y seguridad al sistema. Una certidumbre y una seguridad que las energías renovables a día de hoy no pueden aportar, hasta que no estén desarrollados sistemas reales de almacenamiento. ¿Cuáles son los únicos sistemas de almacenamiento que sí tienen, pero que tienen una limitación física? La energía hidráulica, los bombeos de agua, y sin embargo el gobierno está en contra de los bombeos de agua. Están destruyendo los embalses que tiene España. Es más, han publicado ahora, o están en trámite para aprobar, esa ley que llaman de restauración del clima, que lo que pretende es precisamente derruir todos los embalses que haya para recolocar o resituar los ríos en la situación primigenia anterior a la construcción de los embalses. Pretenden incluso obligar o fomentar que terrenos dedicados al cultivo dejen de dedicarse al cultivo para volver a esa situación previa a la huella humana. No aplican esto, por cierto, a la instalación de molinos de aerogeneración o de placas fotovoltaicas, lo cual no deja de ser paradójico. En definitiva, Vox dice sí a la energía nuclear. Creemos que España necesita tener un mix energético equilibrado en el cual cada tecnología, incluidas la eólica y la fotovoltaica, jueguen un papel, pero un papel equilibrado, un papel que dote a nuestro sistema eléctrico, como digo, de la seguridad y de la certidumbre que necesita al final la industria y la vida en España. Gracias, José María. Patricia, por favor. Bueno, la verdad es que la pregunta parece en estos momentos que ni siquiera se debería de hacer, ¿no? Porque básicamente, si las empresas no quieren, si ya hay una planificación y en la que hay un compromiso, ¿no? Es decir, las centrales realmente lo que han hecho ha sido acordar un calendario de cierre. Está suscrito ese acuerdo de cierre en la que se va a ver un desmantelamiento de las centrales nucleares. No tiene mucho sentido que ahora nos estemos replanteando, porque sería ir hacia atrás. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya estableció un calendario planificado que da seguridad, que de alguna forma está dando credibilidad y que en estos momentos estamos siendo foco y polo de atracción de muchísimas inversiones, porque España en estos momentos es referente en todo lo que hace referencia a la promoción de las energías renovables
se están desarrollando muchísimos proyectos y por tanto no tendría sentido ni siquiera que nos estuviéramos planteando esta cuestión. Y lo digo porque bueno, hemos transformado ya el mix de generación eléctrica y podemos decir que España se va a convertir este año en el primer país europeo en superar el 50% de energía renovable. Es decir, hemos pasado de tener en el 2018 un mix de generación eléctrica en el que 62% era no renovable y ahora en estos momentos, en el 2023, estamos hablando del 49%. Ahora mismo está la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, está ahora en consulta y se puede ver perfectamente cómo si continuamos con la hoja de ruta que estamos estableciendo y que se ha establecido, pero no solo por el Gobierno, sino conjuntamente con todo el mundo, en el que hay una participación muy importante para desarrollar y planificar estas acciones, pues evidentemente el suministro de energía va a estar claramente garantizado. Por tanto, la pregunta no tiene, la verdad es que mucho sentido. El único riesgo sería pues que se planteara un cambio de rumbo inesperado por parte de una mayoría social, y que espero que así no sea. De hecho, quiero recordar que en el 2012 ya se planteó dejar aparcado el cierre de Garoña y al final el Partido Popular tuvo que tirar atrás y tuvo que cerrarlo porque precisamente no había posibilidades de poder mantener. Por tanto, el calendario yo creo que hay que mantenerlo y posiblemente lo que hay que evitar es que haya opciones políticas que puedan gobernar y que puedan retroceder todo lo que se ha avanzado durante estos años. Tengo que decir que además, durante esos años de gobierno, del 2012 al 2018, hubo un retroceso que muy bien has comentado en el tema de las renovables, precisamente porque quiero recordar que la primera medida que se adoptó fue precisamente retirar las rentabilidades a las energías renovables, lo que provocó que más de 80.000 puestos de trabajo se fueran a la calle, pero es que además generó mucha conflictividad de los fondos de inversión a nivel internacional y desde luego frenó el avance tecnológico. Estoy convencida que una mayoría social va a determinar que el camino a seguir a partir del 23 de julio precisamente va a ser apostar por las energías renovables y estar apostando. Hay una cuestión que se planteaba respecto al tema de la cadena de valor de las determinadas energías renovables. Yo creo que también hemos avanzado muchísimo, tanto en fotovoltaica como en eólica. Es verdad que nos queda mucho por avanzar, pero desde luego con los distintos PERTEs, antes se decía que no se ha hecho absolutamente nada y yo creo que los PERTEs, el PERTEBEC, el hecho de la gigafactoría en Sagunto, en el que la colaboración público-privada va a determinar precisamente que se generen también el almacenamiento, las baterías, van a ser básicamente el futuro de nuestro país. Y esto que no hay, decía que no hay en el ciclo, en lo que es la potencia eléctrica instalada, ya hay almacenamiento, cosa que en el primer PNIEC no aparecía nada de potencia instalada de almacenamiento y ya vemos como en esta actualización ya aparece como hay instalaciones efectivas que permiten el almacenamiento. Y yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos de hacer precisamente un mensaje positivo, un mensaje de confianza y desde luego ni este gobierno, ni espero que ningún gobierno vaya en contra de los intereses de España y desde luego no lo ha ido, sino todo lo contrario, potenciando, como no, la industria española. Tengo mucho más para decir, pero entiendo que mi tiempo es limitado. Entiendo que todos tenéis mucho más para decir, pero te agradezco la concreción. Percival, por favor. Bueno, yo creo que llegar a un debate para decir que el debate no existe es un error de planteamiento. Yo creo que el debate sí que existe y es una pregunta muy relevante si se debe alargar la vida de las centrales nucleares o no. Y el hecho cierto es que aquí pues hay un debate y el PP, por ejemplo, dice que sí que hay que alargar la vida de las centrales nucleares en España. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que ofrece la energía nuclear hoy por hoy en España no lo ofrece el resto del mix de suministro energético. La energía nuclear supone, como todos ustedes saben, el 20% de la energía que se consume en España. Esto es un suministro 24/7 independiente absolutamente de las condiciones climáticas, del sol, del viento, de las mareas, de lo que sea.
Este tipo de garantía de suministro, a fecha de hoy, no hay forma de cubrirlo con otro tipo de oferta. Por lo tanto, mientras que no haya otras ofertas, es imprescindible alargar la vida de las centrales nucleares y, sobre todo, en un contexto como el que estamos teniendo aquí, de un debate industrial. Todos sabemos que la industria es un alto consumidor de electricidad y su suministro es absolutamente vital. Nosotros defendemos que se alcancen condiciones de suministro energético sostenible, tanto económica como medioambientalmente, y tiene que haber un equilibrio entre los dos. En esta legislatura claramente no ha habido equilibrio entre los dos, sino que lo que se ha buscado ha sido mucho más el factor, la sostenibilidad medioambiental que la económica. Yo creo que tenemos que reequilibrar esa relación. Y mientras que no haya ese suministro renovables, mientras que no haya una capacidad de almacenamiento, esto es importantísimo y no se ha mencionado hasta ahora. Hoy por hoy en España no hay una capacidad de almacenamiento como exigiría nuestra economía. Esto es algo que también planteamos en nuestro programa electoral. Hay que mejorar la capacidad de almacenamiento de la energía renovable en España, mediante mecanismos de capacidad y condiciones flexibles de acceso y conexión. Al mismo tiempo, el gobierno actual ha tenido pues bailes de la yenca, de pasos para adelante y pasos para atrás, en particular en términos de descarbonización. Y déjenme darles un ejemplo muy concreto. La excepción ibérica básicamente ha sido una subvención al consumo de gas. ¿Esto qué significa? Pues que a fecha de hoy estamos importando gas ruso como jamás habíamos importado. Hemos pasado de 200 millones de euros en importación de gas ruso en el año 2018 a 4.300 millones de euros de importación de gas ruso en el año pasado, 2022. Hemos aumentado un 2000% en la importación de gas ruso. Eso, por supuesto, no tiene ningún sentido. Y esto, si se suma, como decía hace un momento, a la falta de capacidad de almacenamiento, al desequilibrio estructural del sistema energético, con sobreproducción en horas solares y vertidos, y sus sobrecostes, incluyendo, por supuesto, el déficit de tarifa que arrastramos de la época de Zapatero, dificulta los procesos de descarbonización. ¿Esto qué implica a fecha de hoy? Que los consumidores industriales en España pagan un 32% más que en Portugal, un 67% más que en Francia y un 30% más que en Alemania. Estamos hablando de industria, señores. Estamos hablando de industria. Y resulta que lo que paga la industria española por su suministro energético, eléctrico en particular, en España es mucho más alto que nuestros competidores. Si queremos ayudar a la industria, tendremos que hacer algo para reducir el precio de la energía. Y desde luego les aseguro que cerrar las centrales nucleares de hoy para dentro de 4 o 5 años no va a ayudar en ese sentido. Por lo tanto, hay que alargar la vida y les doy algunas cuestiones más. Por cierto, esto de la yenca que les decía del proceso de descarbonización, el PERTE de descarbonización, que no se aprueba definitivamente hasta diciembre del año pasado. Tiene un presupuesto pintado. El gobierno siempre tiene mucha tendencia a hablarnos del dinero que tiene pintado en presupuesto para decir que ha defendido mucho de la industria. Claro, lo que no te dice es lo que ejecutan. Y el problema es que no se ejecuta. El problema de esta legislatura y en particular de estos 2 últimos años es que esos presupuestos, sobre todo los PERTEs, no se han ejecutado. El ejemplo del PERTE-BEC es evidente, el de descarbonización también lo es. Se aprueba a finales del año pasado. A fecha, son 3.000 millones de euros. Queda muy bonito pintarlo en un presupuesto 3.000 millones de euros. Pero es que no se ejecuta. Lo único que se ha dicho que se va a destinar parte de ese dinero, que son 450 millones, es a una adjudicación directa a ArcelorMittal para un proyecto de hidrógeno verde. Pero, en fin, de 3.000 millones que se haya dicho que se va a hacer algo en ArcelorMittal, de 450 millones, pues francamente poco se ha hecho. Entonces, y con esto termino, la industria española necesita un precio eléctrico estable para competir en igualdad de condiciones con el resto de países europeos. Les acabo de dar las cifras de cómo estamos en desventaja. Por eso tenemos que mejorar la dotación de acuerdo con la normativa europea para la compensación de gastos de CO2 de la industria electrointensiva, con los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión. Y todo esto de la mano, como les decía antes, de más almacenamiento,
de impulsar biogás, biometano y ecocombustibles, de hidrógeno verde y, por último, del desarrollo de las interconexiones, esto es muy importante, energéticas, bajo criterios técnicos y económicos que aseguren un reparto proporcional del coste de las mismas en base a los beneficios de cada sistema eléctrico interconectado. Muchas gracias, Percival. Vamos a pasar al siguiente. Eran bloques, pero se quedan en preguntas solo. Lo que os pediría es que, como nos queda muy poquito tiempo, fuerais mucho más concretos y no excedierais de 1 minuto, 1 minuto y medio por respuesta. Intentaré también que las preguntas sean concretas y lo que os pediría es colaboración por vuestra parte para intentar cubrir la mayor parte de aspectos que teníamos previstos, ¿no? Pasando a la logística, hemos dicho que las crisis han puesto en relieve la debilidad de la globalización y los riesgos reales que se producen por fallos en las cadenas de suministro. ¿Qué medidas proponen para acotar esta debilidad de las cadenas de suministro en la industria española, que más dependen de proveedores de fuera de la UE? José María, si empiezas tú, por favor. Bueno, Vox propone una clara facilidad, tendencia y promoción de la relocalización de industrias. Tenemos que promover la reindustrialización de España, que muchísimos procesos productivos industriales que en abstracto parecían más o menos sencillos y que por tanto por motivos laborales o por motivos administrativos resultaba más barato producir fuera de España, deberíamos empezar a promover que regresasen a España. Para eso creemos que hay que dar una facilidad y una flexibilidad en toda la normativa ambiental, que es uno de los principales factores de expulsión de la industria de España. Creemos que hay que dar también una facilidad administrativa y burocrática que a día de hoy no existe. Se ha visto que cuando se quiere se puede facilitar muchísimo los procesos administrativos. Tanto es así que para la instalación de aerogeneradores o energía fotovoltaica el Partido Socialista ha eliminado la necesidad de aportar un informe de impacto ambiental, que es uno de los trámites burocráticos más complejos. Bueno, pues podrían adoptarse medidas similares para el establecimiento de industria. Oiga, establezcamos todas las medidas posibles para que vuelva a instalarse la industria en España. Eso es fundamental. Y a su vez relacionarlo con todas las facilidades para el suministro eléctrico y energético, tanto de abaratamiento como de sencillez del suministro, tanto como para contratos de venta bilateral, para conexiones al sistema, etcétera. Muchas gracias, José María. Patricia, por favor. Sí, dos cosas previas al tema de la logística que me parece fundamental. Como decía al principio, ¿no? Tanto en el impulso de la Estrategia 2030, el impulso industrial, una de las partes también fundamentales es la logística. ¿Qué hacemos con las mercancías? ¿Cómo podemos reducir costes logísticos? Pero antes de ello quiero decir que en los costes energéticos ya hemos reducido, y bueno, yo creo que la tasa de inflación bien lo dice, que somos uno de los países en los que estamos a la cola con una inflación más baja. Hemos conseguido que los costes energéticos reducirlos. Somos tan competitivos que es el hecho que justifica que en estos momentos estemos siendo polo de atracción de inversiones. Lo decía la gigafactoría en Sagunto, pero también en Extremadura está habiendo atracción de muchísima industria y, por tanto, se está apostando claramente por la reindustrialización, alineados básicamente con la agenda europea, y que nos está permitiendo de alguna forma establecer lo que es muy importante en estos momentos, y es conseguir esa autonomía estratégica, tecnológica, energética, científica. En el tema de la logística, la pregunta exacta que nos planteabas era básicamente cómo, de alguna forma, estar mejor conectados, ¿no? O de alguna forma lo que nos planteabas era exactamente, a ver... Sí, la debilidad de las cadenas. Sí. Yo creo que la debilidad de las cadenas de suministro básicamente se ha dado básicamente por el tema de las materias primas, básicamente después de la pandemia, donde se produjo una disrupción del suministro de determinadas materias. Nos planteabas cómo podíamos intentar, es que me he liado con la pregunta, porque como ha respondido otra cosa, me he liado. ¿Querías hablar de logística o querías hablar de materias primas? Lo que preguntaba es qué medidas proponéis para acotar la debilidad de la cadena de suministro de la industria española
que más depende de proveedores de fuera de la UE. Vale. Por ejemplo, en el tema del litio, del tema del cobalto, de las materias críticas, que dependemos mucho de países como, por ejemplo, China, y que realmente en estos momentos necesitamos una estrategia. Ten en cuenta que en el mes de marzo la Comisión Europea presentó una ley de materias primas críticas y que España ya a finales del año pasado lo que presentó es una hoja de ruta, básicamente para conseguir esa autonomía estratégica y, de alguna forma, evitar esa dependencia de otros países en el extranjero, ¿no? Estamos hablando no solo de conseguir la extracción de los materiales que sean necesarios en el territorio español, siempre respetuosos con nuestro planeta, sino también garantizar la economía circular, poder utilizar y ser mucho más eficientes en la utilización de estas materias primas. Materias primas que están siendo indispensables para esa transición energética que tenemos que plantear. En el tema de la logística, para garantizar cómo tenemos que afrontar ese transporte de mercancías que tenga, yo creo que ahí hay que combinar las distintas posibilidades que tenemos. Creo que los puertos españoles son en estos momentos altamente competitivos, compiten con el resto de los países muy bien, pero creo que tenemos que hacer también la aprobación en los próximos años de una estrategia nacional marítima que nos permita también intentar aprovechar todas las oportunidades y todas las ventajas que tenemos. Creo que hay que apostar también por el transporte ferroviario. El transporte ferroviario en España tiene de partida una serie de problemas porque no tiene claramente conectada la operatividad, precisamente porque tiene 3 tipos de voltaje, tiene 3 tipos de circunstancias, características que nos permiten que no esté interconectado con la red transeuropeas de mercancías, pero con las inversiones que están planificadas tanto del corredor mediterráneo como el corredor transatlántico, que cada vez se está ejecutando, y creo que los porcentajes de ejecución cada vez van a mayor. Yo tengo que decir también que muchas veces se quiere correr mucho, y yo entiendo que a algunos no les parezcan bien los PERTEs, pero los proyectos estratégicos están siendo fundamentales para conseguir la reindustrialización de España. No se puede correr más, pero es que algunos, como el Partido Popular, precisamente se fue a Europa a evitar que llegaran estos fondos. Sin embargo, nosotros estamos consiguiendo, como no puede ser de otra manera, no solo hemos conseguido una cantidad importante de fondos, 160.000 millones de euros, a poder ejecutar durante estos próximos años, que dan oportunidades y esperanzas. Sí. José María, si querías Sí, contestar algo. quería decir pero- súper rápido, solamente quiero recordar que en esta legislatura el Partido Socialista ha aprobado la Ley de Cambio Climático y la prohibición de la minería marina. La Ley de Cambio Climático que prohíbe no solo extraer los recursos energéticos que hay en España, sino explorar. Entonces, decir que el Partido Socialista está a favor de la obtención y extracción de los minerales que podemos tener en España es, objetivamente erróneo. No está a favor, está en contra. De hecho, ha aprobado 2 leyes que lo impiden. pero sí, vale. Bueno, hay una hoja de ruta que está aprobada en la que claramente puedes ver exactamente lo que se dice. 2 leyes lo impiden. No, Habéis aprobado la 2 leyes que lo la impiden. hoja de ruta lo que Hojas de pretendemos, ruta, lo que pretendemos es ser eficientes. pero vais a derogar Tener estas la leyes. circularidad y la sostenibilidad. Vais a No derogar estamos- estas leyes. No tenemos que derogar nada. Hay Nosotros 2 lo que leyes que tenemos, impiden no. extraer materiales en Nosotros España. lo que planteamos son 46 actuaciones a corto y largo plazo, en la que hay una serie de instrumentos regulatorios, instrumentos sectoriales, hay también instrumentos transversales, y también hay apoyo a la I+D+I, en la que estamos con una agenda totalmente Pero- alineada con Europa. Pero si Estamos habéis hablando, prohibido la extracción, no, Perdona. estamos hablando de la Estrategia Perdona, España tenemos que Circular dejar hablar al 2020. resto de los- Vale. Sí, pero lo digo porque es importante. Nosotros tenemos Sí, ahí importante, el plan de muy acción de importante. materias primas fundamentales, que también tienes que tener en cuenta, por ejemplo, el fondo de Red Power EU, que está relacionado con este tema, la estrategia de seguridad nacional, Pero- donde realmente estamos también abordando esta cuestión, y evidentemente la estrategia de descarbonización, porque tiene que estar todo conectado con esta estrategia que pretendemos abordar de transición energética. Y todo eso es importante, es que estamos alineados con una agenda en Europa pero hay en el que única y exclusivamente habla de 2 extracción leyes que lo de un prohíben. 10%. Patricia, es que No, es que ya no sé en cómo. Europa se habla solo de un Vale. porcentaje del 10%. Yo creo que si estamos en Europa, estamos trabajando alineados con ellos, hay que tener en cuenta esto. Es decir, hay que apostar
por la utilización eficiente y sostenible de los recursos. ¿Para qué tenemos que extraer más si podemos ser eficientes utilizando los materiales que ya tenemos? Y cuando haya necesario extraerlos, hay que extraerlos. Me queda claro. Percival, por favor. Es cierto que hay muchas hojas de ruta, planes estratégicos, planes de todo tipo. Lo que no hay es dinero en la economía real española. Y eso es objetivamente así, porque la incapacidad de ejecución de este gobierno ha sido tal que por mucho dinero y presupuestos y de todo tipo que tengan pintados en distintos planes y en distintos presupuestos, el dinero no ha llegado a las industrias españolas. En fin, entonces, bueno, pues nada, saquemos pecho todo lo que queramos de lo que hemos conseguido Europa de no sé cuántos mil millones de euros, pero ese dinero no ha llegado a los españoles. En relación con la industria y con la logística, que era la pregunta. Aquí, pues, voy a centrarme en cuestiones más ferroviarias. El impulso al desarrollo de los corredores ferroviarios me parece absolutamente clave. El Mediterráneo, el Atlántico y el Central, que es absolutamente clave para el desarrollo y la conectividad de nuestro país. Hay que modernizar y mejorar las infraestructuras ferroviarias y también apoyar las actuaciones recogidas en la red transeuropea de transporte, de forma que los fondos europeos mejoren, gracias a su ejecución, la red de transportes e infraestructuras con una política de movilidad que permita aprovechar el máximo de las capacidades de nuestro país. Y al hilo de esto, permítanme hacerles un anuncio que yo creo que es clave para un debate como el de industria que estamos teniendo hoy y que no tendría ocasión de meter en ningún otro sitio aquí, así que lo meto aquí. El programa electoral que presentamos ayer es disruptivo y yo si les pido que se acuerden de solamente una cosa que he dicho en este debate, sea de lo siguiente que les voy a decir. Y es el compromiso de crear una oficina de proyectos industriales estratégicos en España. ¿Esto qué significa? Que haya una oficina a nivel de la Administración General del Estado que se ocupe de llevar de la mano al inversor estratégico en España para ayudarle a hacer realidad su inversión. Esto ocurre en nuestros países vecinos, en Portugal, en Francia y en otros países, sobre todo en Portugal. Nosotros conocemos sobre todo el ejemplo de Portugal. Tenemos que tenernos en España. La cantidad de obstáculos, muy a menudo administrativos, por poner de acuerdo a no sé cuántas administraciones, incluso a los ministerios entre sí, es demasiado alto como para que no hagamos nada. Por ello, esta oficina designará a un agente facilitador para cada proyecto que sea designado como estratégico, que ejerza funciones de apoyo y asesoramiento de su diseño y que le ayude a tramitar, a monitorizar y a poner en marcha ese proyecto. España necesita atraer proyectos y esta oficina va exactamente en esa dirección. Gracias, Percival. Alberto. Sí, bueno, respondiendo un poco a la pregunta y por ser esquemático, para poder dar respuesta necesitamos saber en qué elementos estamos teniendo o podemos tener problemas de suministro a largo plazo. Muchos ya han salido aquí. Hemos tenido problemas, se ha visto claramente, en la industria de automoción con el tema de los chips. Una de las propuestas que llevamos es la fabricación de chips in-house y si todo va bien, dentro de poco podrá haber algún anuncio en ese sentido. Hemos tenido problemas con el alza de los precios de los materiales, particularmente después de la guerra de Ucrania, el acero y el aluminio tuvieron volatilidades muy elevadas de los precios que complicaron. Vamos a instalar una ventana, se duplicó el precio del precio de las ventanas, se duplicó en prácticamente 3 meses, ¿no? Entonces, tenemos muchos materiales dentro de España ya, y lo que pasa es que no estamos haciendo un uso adecuado de la reutilización y el reciclaje. Entonces, nosotros hacemos una apuesta muy fuerte por la reutilización y el reciclaje de materiales, porque a lo mejor hoy no es particularmente rentable, pero sin duda es un elemento que dentro de unos años lo va a terminar siendo. Y si no empezamos ahora mismo a hacerlo, dentro de 5 o 6 años, cuando ya este mercado esté suficientemente desarrollado, va a ser muy difícil que podamos coger ese tren, ¿no? Eso unido a la reducción de los precios de la energía, como todo apunta que va a ser, y no lo digo yo, lo dijo el presidente de Naturgy el otro día. Otra de las cuestiones que es importante y que se ha nombrado es los materiales raros. Tenemos una dependencia del 96%, si no recuerdo mal, de materiales de China. Bueno, actualmente también tenemos bastantes materiales en nuestro país que ya podríamos estar reutilizando. ¿Qué ocurre? Que las tecnologías de momento son muy caras o no se sabe muy bien cómo terminar de desarrollar el proceso de separación de materiales. Bueno, nosotros creemos que esto, lejos de suponer un obstáculo, supone una oportunidad y que si empezamos a desarrollar y a invertir
con una misión de Estado, con un Estado emprendedor que sea capaz de alinear los intereses de la industria, los intereses particulares de la industria y los intereses generales de la nación, tendremos la capacidad de, en muy poco tiempo, hacer este tipo de conexiones. Y luego están otras cuestiones que podemos mirar al espejo de otros países como Japón, donde directamente cogen materiales raros ellos han hecho plantas de tratamiento de lodos, donde extraen también materiales raros de la propia red de fangos, ¿no? Con respecto al ferrocarril, ¿no? A la logística del ferrocarril, nosotros nos hemos reunido con varias industrias en este sentido, donde ellos lo que nos dicen es que no tener un ferrocarril adecuado efectivamente supone un impedimento o una merma de las capacidades para exportar al extranjero, particularmente a Centro Europa. Bueno, pues cuestiones, por ejemplo, como el protocolo de 2023 que firmaron varias industrias como ANFAC, UNESIT o FEQIE, que son básicamente las grandes industrias exportadoras de nuestra región. Nosotros nos comprometemos a adaptar la red de mercancías para que haya también andenes de 750 metros que permitan la reducción de los costes, trenes más grandes para que puedan introducir, sobre todo en el ámbito de los vehículos, y hay que reutilizar, es decir, en este país hemos apostado por la alta velocidad. Yo tengo mi opinión particular sobre ello, pero no es objeto de debate, pero mientras cerramos determinadas vías de tren. Entonces, vamos a reaprovechar esas vías de tren para dar un verdadero servicio, ¿no? Yo conozco muy bien la particularidad de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid no haría falta una gran inversión para reconfigurar la red de mercancías y hacerla verdaderamente efectiva. Entonces, yo creo que todos estos elementos, si estamos todos de acuerdo, que parece que estamos todos de acuerdo en esta cuestión, pues saquémoslo adelante, que llevamos hablando, que llevamos de chau chau 15 años. Entonces, vamos a sacarla, ¿no? Gracias, Alberto. ¿Ha sido breve? Sí, perfectamente breve. Yo fui muy optimista cuando programé esto, porque soy optimista de nacimiento, y pensé que nos iba a dar tiempo a abordar muchísimos más temas y muchísimas más cuestiones que creo que todos están interesados en oír, pero desgraciadamente también lo que debemos hacer es cumplir con un horario, porque la gente tiene otras cuestiones. No es que esta no sea interesante, que lo es mucho y muy importante, pero yo quería haber hablado de innovación, pero lo que voy a hacer es algo a la contra. Os voy a proponer, ayer estuve en la presentación de una estrategia de innovación que presentó el Foro de Empresa Innovadora aquí en Madrid. Yo os animaría a todos los partidos políticos que mirarais ese informe, que creo que es muy interesante en ese sentido, en el sentido del tema de la innovación, ¿no? Pero lo que sí que no querría concluir es sin hablar o sin proponer que, como sabéis, esta casa lleva desde hace algunos años trabajando, como ha dicho el presidente, en la propuesta, la elaboración y la propuesta y una firma de un pacto de Estado por la industria que queremos fundamental si queremos poder desarrollar la industria, ¿no? Y hay dos constantes en estos textos. Uno es, también lo ha comentado el presidente, es la Secretaría, elevar la Secretaría General de Industria, tradicionalmente Secretaría General, a Secretaría de Estado. Con ello no pretendemos aumentar el personal laboral en los ministerios, ni disminuirlo, ni cualquier otra cosa, simplemente elevar esa cuestión. Y, por supuesto, saber, primero, qué opináis de esta cuestión, y segundo, y más importante, si os podríais comprometer aquí, lo cual lo dejo en duda, pero me quedo abierto, porque sé que hemos trabajado con todos vosotros en ese pacto, y si estaréis abiertos a, en la nueva legislatura, poder abordar el poder plantear un pacto de Estado en el que coincidiéramos por lo menos en unos mínimos estratégicos para poder llevar a cabo una estrategia a largo plazo sobre la industria. Voy a empezar por ti, Patricia, que es... Sí, bueno, en primer lugar, bueno, ya para finalizar, pero no me gustaría terminar, como puedes comprender, sin decir dos cuestiones. Yo creo que la mejor oficina y el mejor punto de información para conocer todo el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es una página web que hay, que es Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que animo a todos a poder entrar y poder ver porque está desarrollado todo y cómo se ha ejecutado. De hecho, creo que estamos bien reconocidos en Europa y es más, podemos decir que somos los primeros que hemos obtenido fondos
España, ya vamos por el tercero y estamos camino del cuarto, precisamente porque hay mucha transparencia y porque está haciendo. Y todo lo que se ha hecho en industria, que ha sido mucho, y yo creo que hay que ponerlo en valor, no ha sido solo gracias a un gobierno proactivo, sino también a instituciones como la vuestra, la institución de la Ingeniería de España, que siempre está trabajando y ha estado trabajando por un pacto de Estado por la industria, en la que, como muy bien sabes, el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista, lo ha intentado. Este gobierno, tanto la ministra Reyes Maroto como el actual Reyes, como el actual ministro, ha hecho todo lo posible para que pudiéramos llevar a cabo la firma de este pacto de Estado por la industria, pero no ha sido posible. Hasta el último momento lo hemos intentado y como si lo hemos hecho desde el primer momento, lo intentamos cuando estaba el Partido Popular en el gobierno y lo hemos intentado estando en el gobierno y desde luego a partir del 23 de julio en el gobierno lo vamos a intentar otra vez porque desde luego la industria es algo muy importante para el Partido Socialista. De hecho, la adenda que se ha presentado en Europa, la hoja de ruta que tenemos para los próximos años, se basa básicamente en la reindustrialización. Estamos hablando de conseguir, como decía antes, esa estrategia de autonomía estratégica, tecnológica, industrial, agroalimentaria, que nos permita avanzar. Y por tanto, el próximo 23 de julio lo que tenemos que conseguir es avanzar y no retroceder hacia otras posiciones. Por tanto, sabes muy bien que la predisposición del Partido Socialista es ese. Creo que a lo largo de estos años no solo hemos conseguido fondos, sino que se han ejecutado a un ritmo al que ha sido posible. ¿Nos hubiera gustado correr mucho más? Sí, pero también es verdad que no lo hemos tenido fácil. Parece raro, pero pocas veces se ha dicho que nos hemos enfrentado a una pandemia nunca conocida, a una guerra a las puertas de Europa, toda una serie de dificultades y a pesar de eso creo que hemos demostrado ser garantes de protección ante la adversidad y claves para una transformación claves que hemos empezado ahora pero que tiene que ser en el futuro. Y por tanto, desde luego, nosotros recuperamos el Ministerio de Industria, que otros lo eliminaron y por tanto continuaremos apostando por la industria. Lo importante no solo es tener una buena organización ministerial, de gobierno, ¿no? Sino también que se lleven a cabo los objetivos que se tienen previstos. Y como he dicho a lo largo de todas mis intervenciones, creo que hemos conseguido al menos reafirmar y sentar las bases y es la mejor hoja de presentación para que tengamos un futuro mucho mejor. Percival, por favor. Bueno, pues yo lo que me viene a la cabeza es que esperemos que a la tercera vaya la vencida. Efectivamente, ha habido intentos de llegar a un pacto de Estado, ha habido dos. En el 2018, y me consta que parte del documento que se consideró salió de esta casa, no salió entonces, este año tampoco ha salido, pues por distintas circunstancias, pero puede ser, y me gustaría pensar que en el futuro sí que pueda salir. Yo creo que las circunstancias por las que no ha salido a menudo han sido coyunturales. Si entramos en una fase, digamos, sin mociones de censura, sin años electorales, es más posible que podamos llegar a ese acuerdo. Y dicho esto, y entiendo que esta es nuestra última intervención, ¿verdad? Me gustaría hacer un balance, porque más allá de las diferencias y de los pequeños debates y pellizcos que nos podamos dar entre los partidos políticos, yo creo que hay una idea que es fundamental y es la que me gustaría trasladarles en esta conclusión. España se está alejando de Europa y esto es muy grave. Así como en años anteriores estábamos cerrando la brecha en términos económicos con el resto de Europa, pero muy bien. Esa brecha se está abriendo. Y en términos de renta, estamos ya al 17% de la media española, de la media europea, cuando llegamos a estar en el 7, en el 8%. Esto nos tendría que preocupar a todos, independientemente de nuestro color político, de nuestras ideologías, de lo que sea. Y las propuestas que pongamos en la mesa tienen que ir dirigidas precisamente a cerrar esa brecha. Y la industria es absolutamente clave para cerrar esa brecha. Entonces, en términos de propuestas económicas que hace el Partido Popular, tenemos que ser una de las economías que más crezca. Eso nos comprometemos. Una de las 3 economías que más crezca. Tenemos que tener 22 millones de personas trabajando en España. Tenemos que dar muchas más facilidades a los empresarios de lo que hemos hecho
las cargas burocráticas a las que se enfrenta cualquier empresario, sea industrial, sea cualquier sector, son montañas. Y voy a darles un ejemplo muy concreto. El impuesto al plástico habrá sido una tragedia, no solamente por el precio, por la base imponible que habrá supuesto a las empresas, sino por la carga burocrática que les ha supuesto. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, por eso el enfoque que proponemos desde el Partido Popular está menos dirigido a las subvenciones, más dirigido a las bonificaciones fiscales, más dirigido a dar facilidades fiscales y burocráticas a los partidos, a las empresas, a los empresarios en España, y todo, insisto, dirigido a que esa brecha con Europa se vaya cerrando. Nosotros somos una parte del corazón de Europa, tenemos que estar al nivel de Europa. Europa no puede dejarnos atrás. Gracias, principal José María. Bueno, me parece que el Pacto por la Industria, para empezar la primera cuestión que habías tocado, el Pacto por la Industria realmente empezó como un proyecto que venía de la industria, lo fueron pasando al Ministerio, volvía a la industria, volvió al Ministerio, volvía a la industria. Cada uno de sus pasos por el Ministerio estaba aproximadamente un año en barbecho, más o menos, fueron los plazos que manejamos, y cada vez que salía del Ministerio añadían y descarbonizar y quitar el CO2 y prohibir el CO2 y prohibir todo lo que genere CO2 y eliminar el CO2, y al final se convirtió en un panfleto en el que su único objetivo, no se hablaba de industria, no se hablaba de personal, sucintamente se habla de transporte, el único objetivo era la descarbonización. Entonces, al final, ¿esto es un pacto por la industria o es un pacto solo por la descarbonización? Entonces, lo que hay que pedir es un pacto por la industria, de verdad, pacto por la industria, el trabajo industrial y los procesos industriales. Eso es lo que tenemos que promover. Y luego, lo dicho, dice el Partido Socialista, que está muy a favor de la industria, pero todo lo que ha legislado durante este año ha ido en contra de la industria. No es verdad. Y los únicos datos positivos que daban, que son los de afiliación a la Seguridad Social en materia industrial, es porque han convertido lo que antes eran trabajos temporales en la industria, que desgraciadamente hay muchos, los han convertido en fijos discontinuos. Y entonces, aparentemente, en esos datos maquillados, parece que hay muchísima más gente. Pero la realidad de fondo es que la industria hoy está muchísimo peor de lo que lo estaba cuando empezó a gobernar el Partido Socialista. Y sin ir más lejos, solo tenemos que irnos a un ejemplo paradigmático, que es Asturias. En Asturias trabajaban en el sector industrial casi 10.000 personas cuando empieza el Partido Socialista a gobernar, y a día de hoy están trabajando unas 5.000. En definitiva, pues casi la mitad. Alberto, por favor. Bueno, yo para concluir. siento la falta de respeto de llamar al Pacto por la Industria panfleto cuando lo habéis trabajado muchos de los que estáis aquí. Entonces, bueno, yo he dicho que el Ministerio lo ha convertido en un panfleto. Pero No, entonces todo lo que han suscrito el resto es un panfleto. O sea, todos son tontos menos tú. No, Está bien. no, todos se Todo bien. han visto obligados a firmar No, todo bien, lo todo que el bien. Ministerio les pide que firmen. O sea, les obliga al ministerio. Vaya, Dice, no. es esto, lentejas, o las tomas o No. las dejas. Oye, yo creo que es Imposible. una falta de respeto llamar al trabajo de todos los Perdona. colegios de ingeniería. Alberto, tema. por favor, concluye. Termino. Qué mala leche. Bueno, muchísimas gracias a todos por No te por enfades, venir hombre. aquí. Con respecto al Pacto de la Industria, tenéis nuestro compromiso de que nosotros vamos a apoyar el Pacto por la Industria. Y con respecto a la Secretaría de Estado, que nadie ha respondido, yo no puedo comprometerme a que vayamos a crear una Secretaría de Estado. Lo que sí que puedo comprometerme es a que creo firmemente que es necesaria. Y voy a hacer todo lo que esté en mi mano, como Alberto Oliver, para empujar para que eso ocurra. Y ya. Bueno, pues muchas gracias. Yo quería concluir un poquito invitándoos a que una vez que pase el 23 de julio y pasen las vacaciones que vendrán posteriormente a las elecciones y esté constituido el Parlamento, os sentaréis con nosotros para poder empezar a discutir, porque creo que sería, como decía Percival, como lo has puesto, como decía el otro a huevo, creo que es el momento quizá en comienzo de una legislatura a poder elaborar y hablar de un pacto y de unas líneas generales sobre las que todos podamos estar de acuerdo, porque creo que a pesar de las diferencias que tenéis, hemos visto que hay puntos de coincidencia en algunos aspectos. Y yo creo que eso es lo que hay que poner en valor y lo que hay que empujar para que, por lo menos en esas líneas, podamos ser capaces de desarrollar algo que nos permita tener una hoja de ruta, una deriva, si nos permitís, hacia un punto donde la industria realmente tenga un peso significativo en nuestro país. Y nada, concluir, espero que a tiempo, que no me haya pasado mucho,
de hora. Un poco. Un poquito, me he pasado. Y daros las gracias a todos los que estáis aquí presencialmente y a los que están por streaming y a los que nos vean posteriormente en los próximos días. Espero que nos vean antes de las elecciones y puedan formarse una opinión sobre las cuestiones que aquí se han tratado. Así que muchas gracias a todos y gracias por... Gracias. Gracias, John Pat. Muy bien. De nada, un placer.